Para poder reelegirse, Leguía modificó la Constitución en una postura muy poco democrática, por supuesto, que trajo consecuencias como ataques a la libertad de prensa, recorte de los derechos ciudadanos y represión de cualquier manifestación de protesta. Básicamente, se trataba de una especie de dictadura civil disfrazada de Estado democrático. En 1929, la provincia de Tacna retornó al Perú tras casi 5 décadas cautiva en manos chilenas. En ese mismo año, cayó la bolsa de Wall Street en Nueva York, acontecimiento que repercutió en todo el mundo. En 1930, después de 11 años de desgaste, el régimen de Leguía cayó. Luego de una rebelión, el comandante Luis Sánchez Cerro presidió una junta militar de gobierno y Leguía fue detenido acusado de corrupción. Poco después, en desgracia, el presidente moriría en prisión. El presidente Leguía será apresado y enjuiciado por estos dos cargos, en contraste con la época de su mandato donde había sido aclamado por las multitudes, halagado por los medios de prensa. En marzo de 1931, Sánchez Cerro dimitió a la presidencia de la Junta Militar y se nombró una Junta de Gobierno presidida por David Samanez Ocampo. Esta junta convocó a elecciones. Los candidatos con más posibilidades fueron Víctor Raúl Haya de la Torre, del APRA, y el mismísimo Luis Sánchez Cerro, apoyado por la Unión Revolucionaria. El paso a la elección directa fue fundamental para transformar, yo diría, el clima político peruano y le abrió la puerta a presidentes plebeyos, podríamos decirlo así, cuyos orígenes sociales hubieran abochornado a los presidentes de la era aristocrática, ¿no? Por ejemplo, un Sánchez Cerro. Sánchez Cerro logra ganar, obtuvo como el 51%, le sacó unos 15 puntos a Víctor Raúl, que obtuvo 36. Perdió el APRA, pero inmediatamente se suceden problemas políticos. El APRA no reconoce la victoria de Sánchez Cerro endurece inmediatamente sus criterios y apenas entra, presenta al Congreso un proyecto de ley de seguridad interior de la República. Esa ley de seguridad interior de la República autorizaba al Ejecutivo a reprimir a todo aquel que pensara que era subversivo. El gobierno de Sánchez Cerro fue una crisis constante y no duraría mucho. En julio de 1932, estalló en Trujillo una violenta insurrección del APRA, que fue sofocada sangrientamente. Se levantan los apristas en Trujillo. Dicho sea de paso, Víctor Raúl estaba preso en la penitenciaría en Lima y toman Trujillo, capturan el cuartel, capturan la policía y a los oficiales que apresan los encierran en una cárcel. El ejército no dialoga con los sublevados, sino el ejército va de frente a aplastar la sublevación, se suceden combates y en una manera confusa al final de la situación son fusilados los oficiales presos en la cárcel. Y esa masacre de los oficiales del cuartel O'Donovan va a provocar una respuesta tremenda de parte del ejército que cuando captura Trujillo va a fusilar a unos 1000 jóvenes estudiantes y jóvenes trabajadores y estudiantes que habían estado en las trincheras peleando por el APRA. Al año siguiente, se desató otro conflicto fronterizo con Colombia. Sánchez Cerro preparó a las Fuerzas Armadas para enfrentar esta contingencia.
El 29 de abril de 1933, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue víctima de un atentado. Ocurrió cuando él abandonaba en un coche descubierto las instalaciones del hipódromo de Santa Beatriz, que quedaban donde hoy es el Campo de Marte, en Jesús María. Él había estado allí pasando revista a 30.000 movilizables que estaban en compás de espera ante el peligro de una inminente guerra con Colombia. Bueno, como imaginarán, pues hubo balacera, los guardaespaldas intentaron cubrir el cuerpo del presidente, un soldado fue abatido y también fue abatido el autor del atentado, un aprista, Abelardo Mendoza Leiva. El presidente Sánchez Cerro fue trasladado de inmediato al hospital italiano, pero lamentablemente llegó allí sin vida. Fue el único presidente asesinado durante el siglo XX. El Congreso eligió presidente al general Óscar Benavides para terminar el periodo que le correspondía a Sánchez Cerro. Benavides gobernó el país hasta 1939. Durante su gobierno se solucionó el conflicto con Colombia y por un tratado celebrado en 1934, el Perú cedió a ese país el llamado trapecio amazónico. En el plano internacional, entre 1936 y 1939 se libró la Guerra Civil Española. Esta lucha fue un sangriento preámbulo a la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a los estados totalitarios del eje contra las potencias capitalistas, aliadas coyunturalmente con la Unión Soviética. En la Segunda Guerra, realizada entre 1939 y 1945, nuestro presidente era Manuel Prado Ugarteche y nuestro país aliado de los Estados Unidos. Su gobierno es moderadamente desarrollista. El primer gobierno de Prado está calcado sobre la Guerra Mundial, 39-45. Crea algunas corporaciones nacionales para que el Estado se involucre en la empresa, en realidad. Crea, por ejemplo, la Corpac, crea una corporación de desarrollo de la selva, crea la corporación de desarrollo del Santa para hacer de Chimbote un puerto industrial, una siderurgia. No era un empresario cuya fortuna fuera de base agrícola, destinada a la exportación, como en el caso de la mayoría de los hacendados grandes que eran azucareros y algodoneros, ¿no? El Imperio Prado era un imperio sobre todo construido en base al mercado interno y no la exportación. Entonces era una suerte de capitalismo más nacional, no más progresista. En pleno conflicto internacional, el Perú sostuvo una guerra contra el Ecuador en 1941. Las fuerzas peruanas tomaron la provincia ecuatoriana de El Oro y se firmó el Protocolo de Río de Janeiro. En esa guerra destacaron el general Eloy Ureta, jefe del ejército peruano, y el oficial de la Fuerza Aérea, José Abelardo Quiñones. En 1940, Lima y Callao soportaron el movimiento telúrico más fuerte de todo el siglo XX. En ese mismo año, el Censo Nacional arrojó una población total de poco más de 7 millones de habitantes, menos de la población actual de Lima. En las elecciones presidenciales de 1945, resultó vencedor el candidato del Frente Democrático Nacional, José Luis Bustamante y Rivero. Era la posguerra mundial y en el Perú se tenía una esperanza, una primavera democrática, como le llamaban, que lamentablemente no duró mucho. En realidad Bustamante surge porque el fascismo y el nazismo cayeron en el mundo y toda dictadura estaba desprestigiada. No podía abrirse espacio en la dictadura y tuvo más bien la posibilidad de abrirse un espacio democrático gracias a la coalición, digamos, abierta entre una clase media provinciana que expresaba Bustamante y el APRA.
Él expresa justamente este sector social que está al medio entre esta burguesía más moderna y el gamonalismo andino, ¿no? Y está dispuesto a romper con el gamonalismo andino. Es una expresión más moderna de gobierno del país. José Luis Bustamante Rivero pues, es el candidato de transacción. José Luis Bustamante Rivero gobernó nuestro país entre 1945 y 1948, cuando fue derrocado por el golpe militar de Manuel Odría. En 1947, Bustamante y Rivero firmó el Decreto Supremo 781, que estableció la soberanía peruana sobre el mar adyacente a sus costas, incluido el Zócalo continental, hasta 200 millas mar adentro. Chile y Ecuador se unieron al planteamiento peruano y más tarde lo hicieron Uruguay y Brasil. ¿Por qué era tan importante este decreto? Porque buscaba proteger nuestros recursos hidrobiológicos que en ese entonces eran explotados por embarcaciones extranjeras. Esto demostraba la visión a futuro que tenía Bustamante y Rivero, que era un destacado diplomático. Él llegó a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1969.